Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog distinto. Hoy quiero hablarles acerca de un tema macabro, pero muy importante para poder nosotros realizar cualquier tipo de emprendimiento en nuestras vidas. ¿Cómo enfrentar los miedos? ¿Cómo hacer para dominar esos miedos que de manera natural se nos vienen, se nos presentan? Primero que nada me gustaría comenzar hablándoles de qué es el miedo. Todos ustedes han experimentado el miedo. La ciencia nos dice que el miedo es una sensación desagradable que es provocada por una percepción que cada uno de nosotros tenemos ante un peligro, que puede ser real o imaginario, y cuando sentimos esa percepción de peligro, entonces reconocemos que esto nos puede causar algún daño. En ese momento experimentamos miedo. El miedo es una de las emociones universalmente reconocidas por todos los seres humanos. Por lo tanto, sentir miedo es algo normal. La razón es porque el cerebro de nosotros, de los seres vivos, está configurado de una cierta forma como un mecanismo de defensa para producir una serie de reacciones de forma instantánea que nos permitan defendernos y protegernos cuando nos encontramos ante situaciones de riesgo que, como les decía, pueden ser reales o imaginarias. La emoción del miedo se compone básicamente de dos tipos de mecanismos, el mecanismo instintivo y el mecanismo de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando percibimos una amenaza presente, lo primero que se activa es el instinto de conservación. Ahí es donde viene una reacción fisiológica que nosotros experimentamos, que puede ser, por ejemplo, la huida. Un ejemplo es un ruido grande que tú experimentes, te hace reaccionar para que tú salgas corriendo o que tú grites, porque eso es una forma de defenderte y de protegerte de forma instintiva que está programada sin que incluso lo pienses. Pero luego viene un proceso mental de activación en el que tú reaccionas de eso, lo piensas y eso te lleva a actuar en una u otra dirección. Es decir, te das cuenta, por ejemplo, que fue una broma o que sencillamente ese ruido es algo natural y que no pasa absolutamente nada. Como ven, hay un mecanismo instintivo y un mecanismo de aprendizaje. Esto nos lleva entonces a pensar que el miedo es algo necesario e importante para nuestra supervivencia, pues sin ellos probablemente nos expondríamos a situaciones de extremo peligro que podrían habernos llevado incluso a la extinción como especie. Sin embargo, el grave problema que tenemos es en los mecanismos de aprendizaje. Muchas veces nuestra imaginación nos juega malas pasadas y es que la mayoría de nuestros miedos son imaginarios, no son reales. Y aquí es donde viene la buena noticia. Los podemos debilitar o podemos a través de una reprogramación reaprender esos miedos y darnos cuenta de que no son reales y de que sencillamente son producto de nuestra imaginación. Nuestra capacidad para imaginar como seres humanos nos puede llevar a crear en nuestra mente los peores monstruos y lo peor de todo es creernos que esos monstruos son reales. En consecuencia, la manera como reaccionamos frente a los miedos varía en cada persona, varía en cuanto a la personalidad, en cuanto a lo que ha aprendido, en cuanto a su carácter. Hay personas, por ejemplo, que ante una situación de miedo actúan instintivamente agresivamente, otros se quedan paralizados, otros incluso llegan a un nivel de ansiedad y de estrés y de desequilibrio que puede llegar a ser tan grande que puede incluso llegarlos a la muerte, detener sus funciones vitales. Existen personas, por ejemplo, que ante una situación de miedo pueden sufrir un ataque al corazón y morir. El primer paso, si queremos enfrentar y reducir los miedos, es identificar y reconocer honestamente cuáles son nuestros temores. Esta es la clave fundamental, observar y reconocer cómo reaccionamos ante una determinada situación que nos produce miedo. Para eso, la autoobservación es el método que yo les recomiendo. Les recomiendo que incluso saquen una libreta, un papel y cada vez que experimenten una situación de miedo se respondan a estas tres preguntas básicas. ¿Por qué razón me sentí así? ¿Qué pensamientos tuve en ese momento? Y sobre todo, ¿cuál fue mi reacción ante esa situación de miedo? Piensen cuánto tiempo permanecieron en esa emoción, cuál fue la intensidad de esa emoción y sobre todo, lo más importante, los pensamientos, lo que es el aprendizaje de esa situación que les dejó y todo lo que se les vino a la mente en cuanto a recuerdos, porque esto es lo que vamos a confrontar y con lo que tenemos que trabajar los miedos. Y es que la verdadera causa del miedo en realidad es la ignorancia, porque solo nos atemoriza aquello que desconocemos. Fíjense que aquí entra el papel de la educación para tratar de sentir menos miedos. Cuando tenemos la verdad de las cosas, entonces es que nos sentimos libres.
Sí, solo la verdad nos hace libres. O sea, que la más poderosa herramienta para enfrentar un temor es confrontar esos pensamientos, esa percepción que nosotros tenemos, esa interpretación de esa situación que no nos causa bienestar, esa situación de dolor, con la información real y verdadera que existe sobre ese miedo. Por eso es importantísimo cada vez que experimentamos esto buscar información, porque la información es justamente la que desvanece el miedo y la que te hace ver que justamente es algo imaginario y que lo que tú estás, la reacción que tú estás teniendo, lo que tú estás pensando no es real. Pregúntense siempre ante una situación que les atemorice y contrasten las preguntas anteriores con ¿eso que yo estoy pensando es verdad? Y si no es verdad o no tiene suficiente evidencia, busca la evidencia, porque la clave está en buscar información veraz que te permita desarmar aquello que te causa temor. A los miedos hay que domesticarlos. Por eso solo se pueden superar enfrentándolos. Son como cadenas que te amarran, cadenas muchas veces imaginarias. A veces esa cadena que te amarra, que no te deja avanzar, que no te deja emprender, es más débil y probablemente está hecha de papel, pero tú te crees que no puedes hacerla y eso no te permite ser libre ni sentirte seguro de ti mismo. La mayoría de las limitaciones que nosotros tenemos no son reales, no están allá afuera, están dentro de nuestra propia mente. No vean el miedo como un enemigo. Esto es muy importante. El miedo quizá puede convertirse en el principal aliado y fuente de motivación en todo lo que haga. Sabemos que por miedo los seres humanos han cometido muchas estupideces, pero también hemos logrado por miedo hacer grandes cosas. Un ejemplo es aquel que tiene miedo a fallar, puede enfrentarlo y justamente basándose en ese miedo, en esa dosis sana de miedo, esforzarse para lograr un poco más y no enfrentarse ante esa situación de fallarle a los demás, de ser señalado. Quien tiene miedo a perder la libertad puede reaccionar defendiéndola y tomando riesgos con tal de preservarla. Incluso aquí vemos muchos activistas sociales que justamente para tratar de preservar ese derecho a la libertad han hecho cosas maravillosas en el mundo. Fíjense, ¿creen que ellos no sentían miedo? ¿Creen que acaso Martin Luther King, que incluso lo mataron, no sentía miedo? ¿Creen que Gandhi no sentía miedo? Claro que sentía miedo, pero justamente la forma como ese miedo lo trabajaron fue lo que les llevó a hacer esas obras tan maravillosas que dejaron en la historia. El coraje en realidad siempre está lleno de miedo. La verdadera diferencia entre un cobarde y un valiente es simplemente la actitud que éste asume. No es que el valiente no tenga miedo. Todos los valientes tienen miedo. La diferencia es que el valiente decidió enfrentarlo, mientras que el cobarde lo que hizo fue evadirlo. Es decir, trató de huir del miedo. Y ese es uno de los peores errores que puede haber. Al miedo hay que enfrentarlo y exponerse a él. Hay que mirarlo directamente a los ojos. Y con argumentos e información, venciendo la ignorancia, con verdades sólidas, el miedo pierde fuerza y desde ese punto de vista no nos controla. Nosotros lo controlamos a él. Sentir miedo es algo normal. Como yo les decía, el problema es el tiempo que permanecemos en el miedo. Igualmente en cualquiera de las emociones, como cualquier emoción, no son buenas ni malas. El problema es la intensidad con que la experimentamos y el tiempo de permanencia en la emoción. Eso es lo que nos lleva a decidir qué hacemos con él. Lo que hace la gran diferencia. Por eso el miedo hay que transitarlo y sacudírselo. Uno de los graves errores es huir de las cosas que te causan temor. Porque cuando huyes, lo que le estás dando es más fuerza al miedo. ¿De qué se alimenta el miedo? Justamente del miedo que tú tienes. El miedo al miedo es el peor miedo que puede haber. Mientras más nos expongamos a aquello que nos causa temor, cuando lo identificamos, más se reducirá su intensidad. Enfrentar al miedo es un proceso que requiere de mucha constancia y paciencia. Sí, la principal valentía que tú tienes que tener es enfrentar los miedos, reconocerlos, contrastarlos con la verdad y darte cuenta de que no son tan malos como parecen. ¿Cómo se logra esto? Como todos los grandes logros en la historia de la humanidad, paso a paso. Sí, lo realmente determinante en la relación al miedo es que exista una verdadera convicción, que tú estés convencido de que ese miedo te está paralizando y no te está ayudando a lograr los objetivos que tú querías en tu vida.
Cuando tú reconoces y tienes esa convicción es que hay una auténtica decisión de superarlo. Y es que hay que conocerlo, hay que aceptarlo para después poder superarlo. No existe otra manera de lograrlo más que diseñar estrategias en las que usted se sienta cómodo. Estrategias personalizadas, porque cada persona es un caso diferente. La clave es que mires al miedo de frente y nunca dejes que se apodere de ti. Recuerden siempre que el diablo solo se le aparece al que le tiene miedo. Desde ese punto de vista, si yo no quiero que el diablo se me aparezca, sencillamente lo confronto. Hasta el punto tal de que incluso pienso que sería interesante si el diablo se apareciera. ¿Por qué? Porque podría aprender mucho y podría hacerle muchas preguntas y podría averiguar muchas cosas. En el fondo, quizás el diablo se alimenta solamente de aquellas personas que tienen los temores del diablo. Así que, en el fondo, señores, ¿qué tenemos que hacer con el miedo? No se trata de no tener miedo, ni de darle la espalda. Se trata de tener miedo e igualmente hacer las cosas con el miedo. Sí, señor. Así que, señores, ¿quién dijo miedo? Sencillamente, dense ustedes cuenta, analícense los miedos y los temores, lo que piensan, confróntenlo con la realidad y les puedo garantizar que esto realmente funciona. Yo era una persona que tenía muchos miedos y poco a poco nuestra evolución en la vida, nuestro proceso de madurez justamente tiene que ver con eso, con la manera como afrontamos los miedos. Espero que les haya gustado y bueno, los espero en las próximas entregas del videoblog Distinto. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.